Buenos días para todos. Buenos días. ¿Escuchan? Hola. Hola, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a empezar a trabajar con el texto de Santillana. eh, y tenemos también por ahí pendiente la segunda actividad. Entonces, bueno, les voy a empezar dejándoles la actividad que tiene que ver con la segunda nota de este periodo. Entonces les voy a compartir en un momento el link. Es una actividad que tiene que ver con algo de historia de la matemática. Entonces les voy a pedir el favor de que marquen el curso cuando estén resolviendo el cuestionario, porque pues es una actividad que propuse en conjunto para dos grupos, o bueno, más bien para dos cursos. Eso significa que están ahí los dos octavos y también pues para que ustedes me permitan calificar mucho más rápido cuando lo hagan. Entonces no olviden por favor marcar ahí también el curso. Les voy a dejar el link ahí. Esa actividad estará habilitada hasta la próxima semana, es decir, que toda esta semana tienen de plazo para que la puedan desarrollar. Listo, ya he dejado ahí el link. De igual manera, en un rato cuando yo le comparta el video de la clase a la directora de grupo de ustedes, le voy a encargar también que les reenvíe el link, pero pues si lo pueden tener ahí de una vez mejor. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar, entonces, abordar trabajo desde el texto de Santillana con notables. Entonces, bueno, la última clase, ¿quién me recuerda en qué fue lo que quedamos? No todos. No, nadie. Ninguno, muchachos, nadie va a participar el día de hoy. Profe, el de las fracciones. ¿No? Sí, ¿qué fue lo que hicimos de fracciones? A factor común en fracciones. Ok, los demás. Gracias, Daniel. Los demás. Chicos, les voy a pedir el favor entonces de que activen la cámara, por favor, a todos. Gracias, Juan David, para saber quiénes sí efectivamente están en clase y quiénes no, porque me parece extraño que de 15 personas solamente dos contestan. Bueno, entonces ya les voy a compartir una vista del texto de Santillana. Específicamente es la página 130 y 131 del texto para los que de pronto tengan en físico ahí el libro y lo podamos empezar a trabajar entonces en este momento. Entonces, bueno, aquí nos dan una definición de identidades notables. Entonces yo la voy a compartir con ustedes. En el momento que estoy tratando de tomar el pantallazo. ¿Ustedes tienen ese texto en físico o también lo manejan solamente virtual? Profe, yo también lo tengo físico. Es que hay veces es como tan complicado. Sí, viste, yo también me recuerdas la página que era así en persona. 130 y 131. Entonces, bueno, ahí nos van a dar una definición de productos y cocientes notables, o más bien identidades notables.
Y a partir de ahí, pues entonces empieza la situación de introducción. Entonces, bueno, nosotros ya vimos los dos primeros casos de factorización que tenían que ver con factor común y factor común por agrupación de términos. Espero que eso ya el día de hoy esté bien claro, que ya lo hayan repasado bastante. Y pues entonces el día de hoy tenemos esto. Entonces, bueno, las identidades notables nos dicen que son igualdades con expresiones algebraicas que permiten desarrollar cálculos matemáticos con eficiencia y agilidad, pues se desarrollan de la misma forma para cualquier valor que tomen las variables. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, saber que si tenemos, por ejemplo, perdón, como acá les el texto que no puedo escribir. Entonces, supongamos que tenemos A más B y todo esto multiplicado por C. Entonces sabemos que esto, por ejemplo, es AC más BC, ¿cierto? Esto, digamos, es la propiedad distributiva. Lo que nos están diciendo es, no importa el valor que tomen las variables. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que A es, por ejemplo, 1, que B es 2 y que C es 3. ¿Sí? No importan los valores que tomen, siempre la solución va a estar de la misma manera. Eso es lo que quiere decir acá este texto de identidad notable. Ahora nos dicen productos notables. Entonces, los productos notables resultan de generalizar ciertos casos de multiplicación entre polinomios que presentan regularidades. Permiten determinar el resultado sin efectuar las operaciones de rigor propias de una multiplicación. Y pues digamos que uno de los principales es obviamente el cuadrado de un binomio, que es el que se relaciona con el tercer caso de factorización y es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces acá, por ejemplo, ustedes ven que nos muestran un cuadrado y es un cuadrado, digamos, que ha sido partido a su vez en otras figuras. Entonces yo me voy a fijar en el cuadrado completo, ¿sí? El cuadrado completo, cuyo lado mide en este caso A más B, ¿cierto? Porque sabemos que hay un pedacito acá que mide B, hay un pedazo más grande que mide A. Entonces vemos acá que todo mide A más B, que es justamente lo que nos están diciendo acá. Ahora, adicionalmente, como tenemos ahí unas figuras internas, entonces vamos a mirar lo siguiente. Hay una figura interna que es un cuadrado, este grande, que tiene altura A y base A, por lo cual el área específica de ese cuadrado es de A al cuadrado. Asimismo tenemos dos rectángulos, uno que tiene base A y altura B, por lo tanto pues recordamos la fórmula del área de los rectángulos, o de los cuadrados en este caso. Entonces el área de cualquier rectángulo, recordemos que siempre va a ser base por altura. Entonces haciendo esto, o reemplazando acá, ya sabemos que va a ser A por B, o sea, el producto. Y acá pues sería de forma contraria, pero pues se puede enunciar de la misma manera. Eso va a ser A por B, y asimismo tenemos un cuadrado pequeño con base B y altura B, y por tanto área B cuadrado. Entonces, bueno, si nosotros queremos, digamos, definir la fórmula de este cuadrado, podríamos definir dos fórmulas, porque podríamos ver que se trata de un cuadrado de base A más B, y pues entonces A más B al cuadrado. Si es, por ejemplo, cuando uno tiene un cuadrado de lado X, uno normalmente dice, bueno, pues el área es entonces X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de la misma manera podemos definir esto de una vez de esa forma. Ahora, podríamos encontrar otra expresión para este mismo que estamos analizando y es ir sumando parcialmente todas las áreas. Entonces vamos a tener A cuadrado, que es el área de este cuadrado grande, más dos veces hay unos rectángulos que son el mismo y pues la diferencia es que en un lado está de pie y en el otro está acostado, pero son exactamente el mismo rectángulo. Entonces dos veces el rectángulo de A por B, o sea 2AB, más finalmente el último pedacito, que es el cuadradito de B cuadrado. Y vemos que estas dos entonces deberían ser iguales. ¿Por qué deberían ser iguales? Porque se trata específicamente de la misma figura. ¿Van hasta ahí? Creo que tengo una duda. Sí. De dónde sacó este dos? Perdón, se escucha entrecortado. ¿Me repites la pregunta? ¿Dónde sacó el
el 2, o sea, de a al cuadrado más 2. Me sacó ese 2. Porque mira que son dos rectángulos iguales. Lo que estoy diciendo es que este Ah, ok, ok. rectángulo de AB Entendí, es este mismo que está acá. ¿Sí? Entonces por ya eso estoy entendí. diciendo, ok, estoy diciendo dos veces el mismo rectángulo y pues finalmente el cuadradito pequeño. Ahora, si nosotros quisiéramos de alguna manera desarrollar esta expresión que tengo acá, a más b cuadrado, deberíamos entonces llegar al mismo resultado. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces recordemos que la potencia de un número lo que significa es cuántas veces multiplicó a una cantidad por ella misma. Por ejemplo, si uno tiene 3 a la 3, esto no significa 3 por 3, ¿cierto? Es diferente. Lo que significa esto es que es 3 por 3 por 3, ¿sí? Tres veces este valor multiplicado. Asimismo, por ejemplo, si es 5 a la 2, ojo, no es 5 por 2, es 5 por 5, dos veces el valor multiplicado de 5, ¿sí? Entonces, bueno, recordando ahí lo que nos permite hacer esa potencia, entonces yo voy a expresar esto que tengo acá de la siguiente manera. Entonces sería a más b multiplicado por el mismo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo multiplicaría por el mismo? Creo que hay muy poquita participación hoy. Profe, repite la pregunta, por favor. Entonces, si tengo a más b al cuadrado, quiere decir que ¿cuántas veces multiplico a más b por el mismo? Pues por A más B para que igual a más B cuadrado. Entonces, a más b dos veces, ¿cierto? Sí, señor. Listo, dos veces. Bueno, entonces, acá cuando ya desarrollamos esto de esta manera, podemos hacer una propiedad que se llama la propiedad distributiva, que sería el primero por el primero por el segundo, luego el segundo por el primero y luego el segundo por el segundo. Entonces, vamos a desarrollarlo ahí de esa manera. Nos quedaría a por a, quedaría ¿cuánto? A al cuadrado. Muy bien, a al cuadrado, más a por b quedaría ¿cuánto? AB. A b, bien, más b por a quedaría ¿cuánto? B por BA. ba, y finalmente más b por b quedaría ¿cuánto? B al cuadrado. B cuadrado, listo. Entonces, aquí vamos a ver ahora lo siguiente. Aquí podemos aplicar la propiedad conmutativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si uno tiene la multiplicación 3 por 5, es lo mismo que tener la multiplicación 5 por 3. ¿Sí? Esta se llama la propiedad conmutativa y lo que indica es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, por esa propiedad voy a decir que AB es lo mismo que BA. O sea que es tener dos veces esta cantidad, o sea que esto nos va a quedar como a cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Y fíjese que es exactamente la misma expresión que teníamos ahorita al definir, no por el todo, sino por las partes, el área del cuadrado que teníamos. ¿Listo? Entonces ahí hemos demostrado que efectivamente las dos expresiones son iguales. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Listo, entonces, bueno, eso pues como para explicar un poco ese producto notable. Entonces esto se llama, bueno, en algunos casos esto, o textos, esto es como conocido como el caso 3 según lo que estábamos viendo. Y este caso 3 se llama un trinomio cuadrado perfecto. Así se llama este caso, trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué trinomio? Porque vemos que en la solución aparecen tres términos, aparece a al cuadrado, 2ab y b al cuadrado, son tres términos. ¿Y por qué cuadrado perfecto? Porque se relaciona con el área de un cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces acá, pues bueno, esto es un poco la explicación que nos daban ahí desde el texto en la página 130. Entonces nos dice que, bueno, el cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término más dos veces el producto del primero por el segundo y bueno. Entonces yo voy a explicar ahora este caso ya un poco, digamos, poderlo empezar a explicar en detalle a partir de lo que ya nos propició el texto. Entonces, bueno, voy a borrar acá. Y entonces vamos a definir lo siguiente.
Entonces, trinomio cuadrado perfecto tiene puntualmente unas características. Entonces, vamos a hablar hoy primeramente de esas características. Entonces, la primera característica es que el primer y tercer término términos siempre van a ser cuadrados perfectos. Es decir, que siempre van a tener raíz exacta. Lo segundo que vamos a mirar, la segunda propiedad o característica, es que el segundo término siempre será el doble producto de las raíces del primer y tercer términos. Listo. Y pues obviamente pues se trata de un trinomio. Entonces, bueno, esas son como las dos características fundamentales del trinomio cuadrado perfecto. Y ahora miremos entonces la solución. Entonces, la solución de cualquier trinomio cuadrado perfecto siempre va a ser la siguiente. Lo voy a colocar así. Se extraen más bien las raíces de los términos 1 y 3. Se coloca en medio el signo del segundo término. Se eleva todo al cuadrado. Entonces, bueno, eso no lo tiene el texto, entonces por eso lo quiero complementar acá. Entonces, esas son las características del trinomio cuadrado perfecto. Y son, pues digamos, también ahí como la explicación del proceso de solución. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora. Voy a colocar acá el título también. Cuadrado perfecto. Listo, entonces vamos a verificar lo siguiente. Entonces, voy a colocar un ejemplo acá de ese caso. Igual ahorita voy a retomar ejemplos que tiene el libro. Entonces, bueno, supongamos que tenemos, digamos, 9x al cuadrado menos, por ejemplo, 12x más, por ejemplo, 4. Entonces empecemos a verificar si este caso cumple. Entonces lo primero es verificar que sea un trinomio. Entonces vemos que tiene 1, 2 y 3 términos. Entonces por ahora, listo, cumple, tiene 3 términos. Lo segundo es empezar a mirar si el primer y tercer términos tienen raíz exacta. Entonces, raíz exacta de 9x al cuadrado, ¿cuál sería? 3x. Muy bien, 3x. Raíz cuadrada de 4. 2. 2, ¿cierto? Listo. Entonces, tienen raíz exacta. Listo, entonces ya se cumple el primer caso. Ahora, la segunda característica es que el segundo término siempre será el doble producto de esas raíces. Entonces, lo que voy a hacer es calcular acá el producto de esas raíces y duplicarlo. Entonces sería, bueno, sería en este caso 13x por 2, o bueno, 2 veces 3x por 2, lo voy a expresar más bien así. 2 veces 3x por 2. Entonces, ¿cuánto nos da 3x por 2? ¿Cuánto da 3x por 2? 6x. 6x. ¿Y por 2? ¿Por el doble? 12x. 12x, ¿cierto? Entonces, vemos que efectivamente ese término, ese segundo término, cumple la característica de ser 2 veces el producto de las raíces. Entonces, listo, hasta aquí, bien. Entonces, bueno, aquí un poquito de
de la solución. Entonces ya nos dicen, listo, la solución ¿cuál va a ser? Pues sería la raíz del primero, o sea, 3x, signo en medio del segundo término, o sea, menos, y raíz del tercer término y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esta sería la solución de ese trinomio cuadrado perfecto. Y pues entonces vamos a mirar también lo siguiente. El último término de un trinomio cuadrado perfecto siempre, siempre, siempre será positivo. Y digamos que eso digamos, no va a interferir si, por ejemplo, aquí fuera positivo o negativo. Y ya lo voy a explicar por qué. Supongamos que tenemos acá un positivo. Supongamos que esto fuera no negativo, sino que fuera positivo. Pues entonces esto también cambiaría a positivo. Pero lo que nos dice en este caso es que ese último, o más bien este término, siempre se relaciona con el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero fíjese que si este segundo término fuera menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Y así fuera positivo, 2 al cuadrado también es 4. O sea que de cualquier manera siempre va a ser positivo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Yo siento que hoy como que no están en clase, como que están, pero no están. Profe, ¿podríamos hacer otro ejercicio? Listo. Entonces supongamos, no sé, que tengamos, por ejemplo, 16x, bueno, otra letra, 16m al cuadrado, incluso n a la 4, más, y supongamos más, por ejemplo, 25 n a la 4. Entonces esto sería, por ejemplo, 4, o sea, sería 40, por ejemplo, m por n a la 4. Listo. Supongamos ese término. Entonces, bueno, lo primero es garantizar que el trinomio esté escrito de manera correcta. ¿Cómo sabemos que está escrito de manera correcta? Cuando el primer término tiene raíz exacta y el último término también tiene raíz exacta, pero podría ser también de forma contraria en este caso. Pues digamos que es un poco más complejo y es por lo que no tiene término lineal. Pero, por ejemplo, esto podría ser exactamente lo mismo que tener 25n a la 4, que también sería con raíz exacta, más 40m por n a la 4, más 16m al cuadrado n a la 4. Es exactamente lo mismo porque en ambos casos dejé una raíz al inicio y una raíz, o más bien un número cuadrado al inicio y un número cuadrado al final. Entonces, listo. Solucionemos entonces este caso. Entonces, bueno, miremos cuáles serían las raíces. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16m al cuadrado n a la 4? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la raíz exacta de este primer término? 4m, ¿no? 4m y de n a la 4. dn. n a En la el 2. cuadrado. n al cuadrado. Listo. De 25n a la 4, la raíz, 5n. 5n 5n al cuadrado. cuadrado. Listo. Entonces ahora miremos el doble producto. Entonces, para que sea un trinomio cuadrado, recordemos, debe pasar que yo multiplico y duplico estas dos raíces. Entonces sería 2 veces 4m por n a la 2 por 5n a la 2. Entonces miremos cuánto nos da. Entonces, 4 por 5, 20. 20 por 2, 40. listo, 40. Y ahora miramos, m sigue siendo m, no tengo con quién más multiplicarla, pero n a la 2 por n a la 2, eso nos da n a la 4. Ujú. Y vemos que es justamente lo que aparece aquí en el segundo término.
¿cierto? Entonces, efectivamente, este sí es un trinomio cuadrado perfecto, cumple todas las condiciones, solamente nos queda hacer la factorización. La factorización sería de la siguiente manera. Entonces, la primera raíz, o sea, 4m por n a la 2, signo del segundo término, o sea, positivo, y raíz del último término, o sea, 5n a la 2, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Listo, ese sería el caso de trinomio cuadrado perfecto. Y pues ahí sería, ese sería el segundo ejemplo. Entonces, bueno, yo voy a borrar y les voy a mostrar entonces ahora parte de la actividad de la página 31, si no estoy mal, para que sigamos entonces avanzando. Bueno, entonces en la página, mentiras, en la página 31 lo que hay es otra explicación. Bueno, también la voy a copiar ahí en un momento, pero me interesa sobre todo que podamos expresar o entender algunos ejemplos que hay acá. Estoy en la página 131, ya les voy a transponer ahí la imagen. Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Y los quiero explicar con ustedes en este momento. Listo, entonces esos son los dos ejemplos que nos da el libro. Nos dice, determine la expresión algebraica del área de los siguientes cuadrados. Entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos el cuadrado A. Este de acá, entonces vamos a pensar que, bueno, tenemos una base, pues si son cuadrados, la base es la misma que la altura. Entonces, es decir, quiere decir que esto también va a medir 2x más 3. Y entonces miramos entonces cuál sería el área. Esto lo voy a correr un poquito para acá. Listo. Y este también lo voy a correr. Para que no nos haga ahí. Entonces, bueno, ya podemos calcular aquí esa área. Entonces sabemos que, de nuevo, área de cualquier rectángulo, o sea, de cualquier cuadrado también, va a ser base por altura. Recuerden que todo cuadrado es rectángulo, pero no todo rectángulo es cuadrado. Entonces, por eso aplico aquí la misma definición. Entonces, eso nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, área va a ser igual a 2x más 3, que es la base, multiplicado por la altura, que también es 2x más 3. Entonces aquí nos queda una distributiva. Vemos que es 2x por 2x, que nos da ¿cuánto? 4x al cuadrado, profe. Muy bien, 4x al cuadrado. Listo, ahora positivo por positivo, nuevamente positivo. Ahora tenemos 2x por 3, y eso nos da ¿cuánto? No, ninguno. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto da 2x por 3? Pues 6x. 6x, listo. Ya hice 2x por el primero y por el segundo. Ahora voy a tomar este 3 y de nuevo por el primero y por el segundo. Entonces 3 por 2x de nuevo nos da 6x. Y finalmente positivo por positivo. Y 3 por 3 queda ¿cuánto? 9. 9. Entonces vemos que esto es 4x al cuadrado más 12x más 9. O de otra manera, pues es lo mismo que tener 2x más 3 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ahí está la solución y la explicación de este caso. Y vemos que justamente la expresión que nos dejan acá como desarrollo. Entonces dice acá, al revisar el producto notable, encontramos que el área total va a ser de 4x más 2x más 9, 4x al cuadrado, perdón. Entonces es justamente lo que nos dio acá cuando lo hicimos. ¿Listo? Entonces es simplemente acordarse, si tengo
un binomio o la suma o la resta de dos términos y todo está elevado al cuadrado, pues sencillamente es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Listo. Y ahora miremos entonces la del cuadrado b. Entonces lo tenemos acá. Pues bueno, tenemos, en este caso va a ser la base igual a la altura nuevamente porque es un cuadrado. O sea que el área va a ser igual a 8R menos 3S y todo esto elevado al cuadrado. Pues acá ya no lo voy a hacer por partes, sino que voy a hacerlo utilizando el producto notable. Pues ya sabemos que esto va a ser de la siguiente manera. Entonces, área sería igual. Entonces, el primer término elevado